Buenos días, hola a todos nuevamente. Eh, ya estamos por dar inicio a la charla. Disculpen ahí que nos retrasamos unos minuticos, pero bueno, estábamos terminando de probar el tema de la presentación, cosas técnicas. Padre, aquí ya tiene varios fans y seguidores de Barquisimeto. Qué bueno, qué bueno. Saludos Están a todos. escribiendo en el chat. Saludos a todos. El, Nos Vamos a esperamos un poco esperar más aquí. o... Yo creo que ya podemos empezar, padre. Ya hay 60 personas en la charla y bueno, a medida que pase el tiempo igual se irán incorporando, pero bueno, muchísimas gracias, Padre Jesús, por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros hoy. Y Padre Jesús nos va a hablar sobre el tema de echando las redes. No les voy a hablar mucho sobre esto para que sea el mismo Padre quien nos explique de qué va todo este tema, pero es evidente que va muy, muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando este fin de semana sobre conocer y profundizar muchísimo sobre nuestra fe. Eh, Transmitir también esa fe es importante y el Padre pues nos va a hablar un poquito sobre Bueno, bueno, Padre, lo saludos a dejo todos. y si quiere comenzamos con una oración. Gracias. Excelente. Gracias, José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos en esta conferencia, en esta charla, lo que realmente tú quieras transmitir y hacer llegar a todas las personas que la están escuchando. Que tú, que eres el Espíritu de la verdad, de la sabiduría, nos ayudes a encontrar la verdad y sobre todo el amor a Cristo para transmitirlo a los demás con alegría, que es como Dios quiere que lo transmitamos, ¿no? Con esa esperanza y esa alegría de saber que tú estás con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludos a todos los que están ya conectados. Como vienen escuchando un poco en todo el cursillo, la idea es, obviamente, como es parte de nuestro carisma, conocer este amor de Cristo y transmitirlo. Hace pocos días escuché a alguien que había oído hablar de él, pero nunca había escuchado ningún podcast ni visto mucho de él. Y es un joven mexicano del movimiento que se llama Rorro Chávez, Rodrigo, le dicen Rorro. Y él comentaba algo interesante. Él en su, digamos que comentario que hace para todo el mundo, muy abierto, decía entusiasmado que llevaba desde los 15 años yendo a misiones, que nunca se había perdido ninguna misiones, que esta experiencia de misiones le llenaban profundamente de amor, ¿no? Y que él agendaba con mucho tiempo de antelación su Semana Santa para no faltar, porque era tan importante esa experiencia en su vida que él consideraba que con las misiones empezaba su año y que necesitaba tener esa experiencia para empezar bien su año. Y esto lo decía con una alegría, con una soltura, que dije, qué bueno que alguien que tiene una influencia sobre tantos jóvenes y tantas personas pueda hablar con naturalidad de sus experiencias de fe. De hecho, si ustedes lo han escuchado, él es muy respetuoso de la gente que no cree en Dios, es muy respetuoso de las demás religiones, etcétera, pero comunica con mucha naturalidad su fe. ¿Y qué quiero decir con esto? Que evangelizar, y esta charla va un poco enfocada a evangelizar, pero quizás un poco más en el lado de las redes sociales, tiene que ser esto, o sea, transmitir lo que llevamos dentro. Si yo no tengo un encuentro personal con Cristo, no estoy bien en mi vida de oración, difícilmente voy a transmitir a Cristo. Me puedo transmitir a mí mismo. Eso puede suceder, que yo quiera quizás tener muchos seguidores, que yo quiera que tengan una imagen de mí, pero no transmitir a Cristo. Entonces, de hecho, les comento algo tipo cuasi confesión, que yo estaba como repensando un poco lo que estaba haciendo en redes sociales, y por eso dejé de publicar, pero también porque tuve, digamos que un bajón espiritual, y yo sentía que me faltaba algo, o sea, y ahí se los digo como experiencia, creo que todos ustedes lo han hecho. Si yo no estoy bien con Dios, es muy difícil que yo transmita esto a los que me rodean. Y no me refiero solamente a algo concreto, con un apostolado específico, con
mi trabajo, lo que yo puedo hacer en redes sociales de testimonio, sino con mi testimonio normal con las personas que me rodean. Entonces, bueno, para empezar a meternos ya en la charla, lo primero que quería decir era esto, que la evangelización parte del encuentro con Cristo. Y eso creo que todos lo tenemos bastante claro. Voy a presentar un poco el esquema. Lo primero es esto, ¿no? Todos estamos llamados a evangelizar. El segundo punto sería un poco cómo. O sea, y aquí viene un tema de discernimiento. Después voy a hablar de algunos principios que pueden ayudar, que están en la Evangelii Gaudium, y este documento se los recomiendo muchísimo a todos para entender muchas cosas, para sacar fruto o motivación para evangelizar, y también para entender al Papa Francisco, que creo que también es un tema interesante, sobre todo aquí en Venezuela, con muchas críticas, ¿no? La gente lo critica sin saber, sin conocerlo, y creo que esta encíclica habla mucho de lo que él lleva adentro. Y después de esos principios de la Evangelii Gaudium, terminaré con algunos tips y preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer punto, que todos estamos llamados. Obviamente, el Evangelio dice, o Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Esto es vital, sin duda, que todos nosotros transmitamos el amor de Él. Esto todos lo sabemos, yo no voy a decir nada nuevo aquí, creo que lo han escuchado durante todo este tiempo. Recuerdo cuando yo estaba en formación que me empezó a llamar la atención todo este tema de evangelizar por redes y todo empezó con una frase que leí en el Evangelio y que en una clase de teología fundamental se tocó. Y la frase del Evangelio es, en un momento donde Jesús dice, lo que has escuchado aquí entre nosotros, no recuerdo si dice lo que has escuchado en las sinagogas o lo que has escuchado en este pequeño grupo, tienes que anunciarlo desde las azoteas. O sea, entonces yo incluso hice un logo como de un muñequito montado encima de un techo de una casa, ¿no? Con un parlante, ¿no? Y yo dije, yo tengo que anunciar esto. O sea, incluso Jesús me dice que como sea, desde las azoteas. O sea, esta experiencia de amor que yo he tenido, la tengo que anunciar como sea. Entonces, ese como sea es, no puedo desaprovechar esta oportunidad de las redes sociales, que hoy en día se les llama el quinto continente, que es una cantidad de gente, millones de personas que están ahí en un lugar y no puedo desaprovecharla. O sea, Cristo pide que yo anuncie incluso desde las azoteas. Entonces, el llamado es para todos. Todos estamos llamados, obviamente, de Padre, diversas maneras. disculpe que le interrumpa, es que no se están viendo las láminas, entonces me están diciendo en el chat que si podemos corregir eso. Ah, no se ven las láminas. Eh, Ah, ok, ok, ok. Déjame ver. Se quedó parada en la primera. En la primera. Uy. ¿Y cómo hacemos eso? Porque antes estaban corriendo, ¿verdad? Sí. Ahorita no sé, no cambió. No. Ok, vamos a ver una cosa aquí. Ahora, Ahora sí, ahora sí. ok. Bueno, no voy a repetir todo el esquema, pero rápidamente para que lo vean. Había quedado que estamos como en una azotea. Perfecto, en el primer punto. Ya voy a pasar esta lámina al punto 1. ¿Se está viendo? Sí, ¿verdad? Sí, padre, se ve Ok. perfecto. Entonces, esto de que todos estamos llamados, como lo decía, tuve esa experiencia, por así decirlo, y se los quería transmitir, porque creo que cuando uno hace esa experiencia del amor de Dios, uno lo quiere, bueno, siente el deseo, no tanto como una petición de Dios que te está diciendo, mira, lo tienes que hacer y hazlo porque en el fin de tu vida yo te voy a pedir cuentas de si evangelizaste o no. Sí, puede haber un deseo de que, bueno, no le quiero fallar a Dios, pero yo creo que lo que debe nacer natural de la experiencia de Cristo. O sea, Cristo me ha amado tanto que yo tengo que transmitirlo, como decía antes, hasta en las azoteas, como sea. Y este lugar nuevo de las redes sociales, obviamente es un lugar privilegiado, donde hay muchísima gente y a través del cual yo puedo transmitir. Ahora bien, si bien es cierto esto, también es cierto que no todos estamos llamados a transmitirlo de la misma manera. Entonces ahorita iba a pasar un poco al cómo. Bueno, antes de pasar al cómo, les leo esto de Evangelii Gaudium. Dice, es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el evangelio a todos, en todos y en todas las circunstancias, todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Y creo que una de las cosas que luego más adelante vamos a hablar, que más nos frena es el miedo, el que dirán. ¿Qué van a pensar mis amigos si yo publico esto? ¿Qué van a pensar mis amigos si yo me muestro de esta manera? Si yo pongo una foto
con algo religioso o no sé, el miedo creo que es lo que nos paraliza más. Y Dios te está pidiendo que pierdas el miedo, que arriesgues. De hecho, el Papa Francisco invita mucho a esto. Quiere una iglesia que arriesgue, aunque se equivoque. Ciertamente es mejor equivocarte y corregir la equivocación, porque siempre las vamos a tener en la vida, que quedarte parado con los brazos cruzados, ¿no? Y no hacer nada. Y la iglesia sigue siendo la misma porque la gente tiene miedo de salir, miedo de equivocarse. Bueno, paso entonces ya al segundo punto, el cómo. Decía, obviamente no todos estamos llamados a tener, no sé, una cuenta de Instagram o una página en internet, no sé, una página web, no sé, que se llame divinopastoroficial.com, no sé, y donde estés transmitiendo cuestiones religiosas. O sea, no necesariamente necesitas tener una cuenta, hay mil maneras de hacerlo. Existen niveles, como comento aquí, pero sin duda el nivel más básico por donde tenemos que empezar es al menos dar buen testimonio. Y eso, con comentarios, incluso comentar en posts, que esto también lo voy a decir un poquito más adelante, donde se está haciendo una opinión pública que es diversa a la verdad, y de repente uno se encuentra con que nadie católico comenta nada. Yo aquí voy a comentar algo que a veces me duele un poco y yo siento como que a veces un poco de desesperación, porque digo, yo a veces veo cuentas que son seguidas casi que por todos los venezolanos o a nivel mundial por mucha gente, donde a veces se publican cosas que no están bien y donde la gente comenta cosas que están equivocadas. Y yo veo a muy pocos católicos expresando con caridad y respeto su opinión. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que todo el mundo piensa es de un modo distinto a los valores cristianos. Porque los católicos le tienen terror a comentar algo. ¿Por qué? Porque saben que los van a atacar. De hecho, recuerdo que mi hermana una vez comentó algo en una cuenta de ahorita no recuerdo el nombre, pero era alguien que trabajaba con Chatén y que es muy famoso, la verdad es bastante vulgar. Yo una vez vi un video de él muy vulgar, pero comentó algo en su cuenta y bueno, a mi hermana le llovieron con groserías de todo tipo. Pero entonces, por el miedo nunca decimos nada. Yo creo que esto es lo que tenemos que, de alguna manera, vencer, ¿no? Y generar también como opinión pública sobre la verdad, porque entonces todo el mundo termina pensando de un modo distinto. Entonces, bueno, centrándome en este segundo punto. Según tus cualidades, si Dios te está llamando a crear una cuenta, créala, lánzate una cuenta nueva. Si Dios te está llamando no a eso, sino a que tú desde tu propia vida, de testimonio, comentes, transmitas lo que tú sabes que es lo correcto, pues hazlo desde ese punto de vista. Si Dios te está llamando a trabajar en un proyecto mucho mayor, perfecto. Si Dios te está llamando, quizás sientes a colaborar en plataformas que ya existen, como Fire, por ejemplo, Search o Catholic Link, no sé, plataformas grandes, pues intenta pedirle a Dios en este discernimiento, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Pero lo mínimo tiene que ser al menos un tema de testimonio. Perdonen que diga esto, pero no sé, de repente una chama católica del movimiento que aparece en una discoteca, yo no sé si existe una palabra menos vulgar para explicar esto, pero, o un chamo también, no me refiero solo a una chama o un chamo, que aparezcan, perdonen que use esta palabra, pero es que no sé si exista otra, yo no conozco mucho el vocabulario de este mundo, ¿no? Pero perreando. Entonces tú pasas un video de una fiesta donde apareces, entonces tú dices, bueno, esta habla de castidad y habla de esto, pero entonces aparece un video mostrando una cosa que nada que ver. Entonces lo que digo es, al menos lo mínimo es que yo intente dar testimonio con lo que transmito y siempre de una manera propositiva, que eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, voy a pasar porque hay mucho que hablar. Vamos a irnos a la siguiente lámina. Esto creo que es lo que más nos va a llevar un poco de tiempo. Voy a intentar ser concreto y voy a poner ejemplos de la vida cotidiana para explicar mejor cada principio. Estos principios están en el Evangelii Gaudium, son unos principios que usa el Santo Padre de la doctrina social de la Iglesia y que yo los quise aplicar un poco también al mundo de las redes sociales, porque están aplicados en la Evangelii Gaudium a la evangelización. Nada más, coméntenme si se sigue viendo la presentación. Padre, estamos en 3 principios. Correcto. Ok, entonces vamos a ir un poco rápido porque hay mucho que hablar aquí. Por ejemplo, este principio que dice el Papa en la Evangelii Gaudium de el tiempo es superior al espacio. ¿Qué nos quiere decir a la hora de evangelizar en este mundo de las redes sociales? Explico primero el principio.
esto significa que los procesos de las personas son más importantes que los momentos concretos de su vida, ¿no? Por ejemplo, tu vida completa está hecha de momentos concretos, y con esto el Papa nos quiere decir que más que centrarse o desesperarse por algo puntual, esta persona que vino a Search, por ejemplo, y yo quiero que ya saliendo de Search, ya viva la castidad perfecta. Y me empeño y, o sea, como que quiero agarrar ese momento que tengo de poder, ese momento, y exprimirlo al máximo. Y quizás por exprimir al máximo ese momento, corto el proceso, porque esa persona lo que va es a salir corriendo, ¿no? De mi atosigamiento, de yo querer aprovechar ese momento en vez de privilegiar su proceso de conversión. Entonces, ¿qué digo con esto? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de Search, quizás la charla de castidad puede ser una apertura, un abrebocas para que esta persona se emocione con esto y yo después poco a poco voy acompañando en su proceso. ¿Qué quiere decir el Papa entonces? Vamos a privilegiar los procesos de las personas sin centrarnos en un problema concreto que también hay que afrontar y que hay que dar solución, pero en el tiempo. Por ejemplo, yo en las redes sociales, esto es un ejemplo mío, a veces quiero abarcar todo, decir todo. Si ustedes tienen que hacer comentarios de un post, si ustedes quieren publicar algo, no conviene querer abarcar todo. A mí me cuesta mucho eso. Incluso cuando hablo quiero decir mil cosas, ¿no? Y aclarar todo lo que conozco y casi que decirle toda la doctrina a una persona. Y no. Ciertamente es mejor lanzar ideas que ayuden a iniciar el proceso. Algo positivo que me pasó, y se los comento, es que, bueno, yo creo que por el Espíritu Santo, porque yo sí soy sincero, yo cuando empecé esto yo no tenía ningún proyecto, y de hecho en eso es lo que estoy un poco como que organizándome e intentando programar bien qué es lo que quiero hacer en redes sociales. Pero bueno, el Espíritu Santo habló a través de algunos videos que hice, y una muchacha evangélica se empezó a acercar. Y claro, yo hablaba mucho como de la misericordia, de la oveja perdida, del pecador, de quien sabe qué, que tiene que acercarse. Creo que fui un poco abierto y esta muchacha después empezó a hacer preguntas de la fe y empezó como que a avanzar. Yo dije, qué interesante este tema de no llegar y cortar cabezas para aprovechar un momento, sino decir, y ya llegar con el tema de la justificación y ustedes evangélicos, que quién sabe qué, no, sino lanzó algo que a ella le llama la atención, algo en lo que tenemos en común, y creo que esto lo dijeron en unas charlas, en algunas de las charlas anteriores, vamos a buscar qué es lo que hay en común entre ellos y nosotros, entre esta comunidad o este grupo de personas que piensa de esta manera, qué es lo que tenemos en común, y a partir de ahí inicio el proceso. Creo que una persona excelente, y se los recomiendo muchísimo en YouTube, es el padre Daniel, creo que el apellido es Pajuelo, no estoy seguro, pero él, el nombre en YouTube es SM, creo que eso es por ser marianista, es de la congregación marianista, SM Dani. Es un padre que es un gran ejemplo de esto porque él, por ejemplo, aparece hablando con una musulmana, ¿no? O con Auronplay, no sé si ustedes saben quién es Auronplay, me enteré quién era Auronplay por el padre Dani, padre Daniel, y él sabe que él no va a convertir a las personas en ese momento, pero él inicia un proceso, ¿no? Inicia un proceso para Auronplay de una posible conversión a futuro, inicia un proceso para la musulmana, pero sobre todo para todas las personas que siguen a Auronplay, para todos los musulmanes que ven a ese sacerdote hablando con esa musulmana y entrando en comunión con los puntos en los que sí hay un diálogo. Entonces, repito, este padre es un buen ejemplo para esto. Iniciar procesos y no quedarme con el momento. Tú eres musulmán, entonces vamos a debatir aquí todos los puntos en contrario que tenemos. No, más bien vamos a iniciar un proceso de acompañamiento, que es más difícil, que cuesta más, pero que en realidad es lo que Dios nos está pidiendo. De hecho, este padre tiene una cosa interesante que el Papa pidió mucho, que era tender puentes. Entonces, el logo de este padre en su página de YouTube es un puente. Tender puentes hacia esas periferias existenciales de gente que no cree lo que tú crees, de gente que está muy separada de la fe, que no conoce, y acercarme de modo cordial, de modo caritativo. Bueno, podría decir más cosas aquí. No sé cómo estamos de tiempo. Es que tengo muchas cosas que decir. Ya llevamos 20 minutos. Ok. Última cosa sobre este aspecto. Esto lo comentaba el padre Leopoldo. Bueno, les lanzo también una pregunta. ¿Cómo pueden ustedes iniciar un proceso para finalizar este punto? ¿Cómo puedo salir al encuentro del otro que no necesariamente está a mi nivel espiritual,
pero que lo comprendo y que me quiero acercar a ver. Piensen ustedes en amigos, en personas que conocen, que les siguen en redes sociales. ¿Cómo puedo conectar con alguna de esas personas y dar un testimonio o iniciar un proceso, ¿no? Esto nos invita mucho el Papa. Lo que voy a decir del padre Leopoldo es que sobre TikTok, por ejemplo, él ponía un ejemplo sobre esto, que si nos centramos en el momento, TikTok ahora, o quizás un poquito al inicio, sigue siendo como una red social muy superficial y uno dice, bueno, yo creo que ningún católico tiene nada que hacer ahí, eso es perder el tiempo, pero lo mismo se pensaba de Instagram en su momento, lo mismo se pensaba de Facebook en su momento, y entonces, ¿qué pasa? Más bien porque nos quedamos en el momento en vez de privilegiar el proceso, ¿no? El tiempo. Entonces, lánzate y también arriesga, es arriesgado, hay padres o hermanos que han sido arriesgados y se han equivocado, han tenido que corregir, pero que luego han tenido mucho éxito, han llegado a muchas personas. Entonces, privilegiar los procesos más que los momentos. Segundo punto, esto de... Me salté algo. Ok, la unidad prevalece sobre el conflicto. Creo que me salté un punto. No, bueno, sí, estamos bien. El conflicto, obviamente, no puede ser ignorado. Un ejemplo muy claro de esto es todo el tema en redes sociales con gente, por ejemplo, que apoya el lobby LGTB, o gente un tema como complicado de tratar, ideología de género. ¿Qué pasa? Hay reacciones, el Papa dice que hay reacciones delante del conflicto. Algunos conflicto y pasan de largo. No, yo prefiero no comentar nada porque me van a caer encima. Y eso no está bien. O sea, estás incluso yo diría que casi llegando un pecado de omisión. Otros se meten de tal forma que quedan prisioneros del conflicto y lo que hacen es pelear y no resuelven al final nada. Pero la manera más adecuada de esto, resolverlo y transformarlo en un eslabón, es decir, en un inicio de un nuevo proceso. Fíjense que antes hablábamos de los procesos. Bueno, si yo me encuentro con alguien que piensa diferente a mí, primero, no evadir el conflicto, que sería la posición de muchos. Segundo, tampoco ponerme a pelear, ¿no? Sino encontrar ese punto, sufrir el conflicto porque voy a tener que dialogar, ¿no? Con caridad, con respeto, y no va a ser fácil, pero buscar que de ahí surja el eslabón que inicie un proceso, de cuando buscamos los puntos en común. De hecho, sobre pasar de largo conflictos, les comento algo que me pasó a mí, algo personal que creo que nuestra presencia en las redes sociales. Por ejemplo, Nacho, que todos los venezolanos saben quién es, este cantante, él hizo un par de comentarios sin fundamento, ¿no? Y que obviamente iban en contra de valores y de la verdad, a raíz de unas críticas que le hicieron por una canción donde creo que hacía referencia implícita a la marihuana o algún tipo de droga, consumo de drogas, ¿no? Le dijeron que, bueno, cómo era posible que él, que hablaba tanto de la familia, que tenía tantos valores familiares, hiciera ese tipo de canciones que influenciaban también a los jóvenes, etc. Y él respondió dos cosas que les quiero decir y que me parece que es importante saber cómo actuar en estos momentos. Él decía, por ejemplo, el arte y la música, que son cultura, no influyen en la sociedad. O sea, él decía que si él hace una canción que promueve el consumo de drogas, que bueno, cada quien es libre, obviamente que porque escuchas una canción, no, eso no te va a influir. Es mentira, todos sabemos en la historia de la humanidad que el arte, la música, la cultura, o sea, todo lo que es arte influye totalmente en la acción de las personas. Quizás no influye muy inmediato, pero en el tiempo sí. Todos sabemos que la música hoy en día ha tenido un influjo súper importante en las relaciones de noviazgo, de parejas, relaciones sexuales, etc. Los videos, yo lo que veo, todo el arte en general, las películas. Y la segunda cosa que dijo es, mi vida privada no tiene nada que ver con mi vida pública. O sea, bueno, entonces eres un incoherente, eres un doble moral. Y lo peor de todo no es que yo no encontré gente católica que le dijera algo con respeto, respetando todo el bien que él hace, pero aclarando porque lo que más me dolió es que millones de personas lo aplaudieron. Y este hombre está creando cultura. Lo aplauden diciendo que está bien tener doble moral.
en tu vida privada eres una cosa con tu familia y en tu vida pública eres otro, ¿no? Promoviendo valores totalmente contrarios a lo que supuestamente... Y no, el ser humano es uno. Eh, y lo peor es que mucha de esa gente que le aplaude después critica, perdonen que te saque el tema, pero a sacerdotes que llevan una doble moral, ¿no? Ah, ¿cómo es posible que este cura en su vida privada hace esto, en su vida pública aquello y tal? Ah, pero Nacho sí lo puede hacer. Y sí está bien y todo el mundo le aplaude. Millones de personas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú cuando se está creando una opinión pública y un modo de pensar que es muy distinto a los valores cristianos? ¿Tú haces algo o dejas pasar el conflicto? ¿O buscas con caridad afrontar el conflicto? Entonces, un modo de evangelizar en las redes es también comentar, siempre con respeto, nunca confrontando a las personas, pero sí dar mi opinión sin miedo. Y aquí también creo que deberíamos unirnos, esto es otro tema que como tip quiero decir al final, unirnos entre nosotros, generar un apostolado que tenga que ver con esto, pasarnos, si veo algo donde hay mucha gente opinando de algo contrario a la fe, como que unirnos todos, ¿no? Mando a mis grupos de reino, miren, saben que está este post en tal lugar, vamos a unirnos con respeto, obviamente, ¿no? No es que vamos a machacar y a destruir a la otra persona, pero vamos a crear opinión sobre esto, ¿no? Y me siento apoyado por mi gente de reino en esos comentarios, porque muchísima gente los lee. Y como nadie dice nada en contra, pues todo el mundo piensa que eso es lo correcto, ¿no? Bueno, estos ejemplos me quitan mucho tiempo, pero voy a pasar. Una persona que también, digamos, bueno, el padre Daniel lo comenté, es una excelente persona para explicar bien este tema, pero también alguien que es interesante. Yo no sé si ustedes siguen a Isaac Paniza, que es un fotógrafo que se hizo muy famoso en la época de las guarimbas y todo esto, y él es evangélico y ahorita hace muchas predicaciones evangélicas. De verdad, es una persona muy buena a la hora de explicar, es alguien muy abierto y yo estaba como que con ganas de invitarlo a tener como una entrevista con él, ¿no? Aunque me tengo que preparar más en un punto que ellos manejan muy bien. Pero lo que quiero decir es, vamos a buscar con esta gente llegar con puntos en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Y bueno, de ahí voy a afrontar el conflicto, pero para que empiece un eslabón de un proceso. No lo voy a convertir yo de la noche a la mañana, pero empezar un proceso. Bueno, voy a pasar. La realidad es más importante que la idea, que es otro punto. Es el diálogo constante, Padre, evitando perdón que lo que vuelva a la idea se... interrumpir. Ajá. Para saber si la presentación está pasando o seguimos en el principios. No, nos quedamos ahí. Es que estoy hablando de los principios, esta es la parte quizás más larga, Perfecto, quizás, buenísimo. Es que lo preguntan por el chat y ok. quería asegurarme. No, Gracias. quizá ahí eh, solo. Entonces, sobre este tema de la realidad es más importante que la idea. El Papa dice que, bueno, que tiene que haber un diálogo constante, evitando que la idea se separe de la realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, el Papa pone ejemplos como dice, eviten los purismos angélicos, los eticismos sin bondad. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, Hay una idea que es la doctrina católica, ¿no? Una verdad, ¿no? Pero la realidad, ¿no? Es que de repente la gente está viviendo de cierta forma, ¿no? Quizás la realidad para una persona divorciada vuelta a casar, por ejemplo, es una realidad muy dura. Pecado, esto es imposible, y ya tener mi idea e imponerla. Y el Papa dice esto, evitemos los purismos angélicos. Ojo, eso no quiere decir que yo niegue la verdad. Más bien, cómo entendiendo el problema de esta persona que está alejada o esta persona que está viviendo en pecado, cómo yo la voy a llevar gradualmente a encontrarse con Dios, dándole prioridad a esa realidad. Dios me invita a acercarme con caridad, con contacto físico, ejemplo, etc. Entonces podemos llegar, como decía, con el mazo a atacar a las personas en vez de entender bien su realidad. Un ejemplo que les quería poner era, no sé si ustedes siguen en Instagram La Patilla, ¿no? Yo la seguía hace mucho tiempo por cuestiones informativas cuando todo el tema de las guarimbas.
pero ellos cambiaron mucho su estilo y ahorita publican mucho como valores. Les pongo un ejemplo de cosas que ellos han publicado, no sé, me imagino. Un niño con síndrome de Down que está feliz con su familia y entonces le da un abrazo o ayuda a su hermanito. Entonces, esta es una realidad que es muy bonita. De hecho, el Papa habla mucho también hoy en día de la belleza, de evangelizar a través de la belleza. Instagram es un buen lugar para evangelizar a través de la belleza, con tus imágenes que transmiten un mensaje, etc. Y entonces, ¿qué pasa? En vez de poner una frase que diga no al aborto de los niños con síndrome de Down, que por cierto, dentro de algunos años, ustedes no van a ver casi niños Down en el mundo, porque los están abortando a todos. Pocas personas los tienen, la mayoría de los médicos cuando ven que el niño viene con ese síndrome, le invitan a la pareja a abortarlo. Y bueno, creo que dentro de poco tiempo, pocos años o algunos años, no vamos a ver quizás a nadie Down, ¿no? Y entonces, en vez de poner este mensaje que a muchas personas le puede chocar sobre el aborto y no abortes al niño Down, ellos lanzan un mensaje de belleza, un video donde aparece que sí, no es fácil, ¿no?, tener un hijo con este síndrome, pero también es una bendición y puedo vivir feliz. Y es una vida que juega, es una vida que comparte con otros, que ama y es amado. Es una vida que puede ir a un parque, que puede ver un paisaje, y yo no soy nadie para matarlo. Entonces, aquí es ser más inteligente usando la realidad, ¿no?, más que la idea, ¿no? Quizás yo puedo llegar con la idea y la idea puede chocar, pero yo usando la realidad, ¿no? Y esto es algo muy real, que hay familias que también viven felices con sus niños Down y que el niño Down es una persona, lo muestro con belleza. Y tú ves a todo el mundo haciendo comentarios, ¡ay, qué bello! O sea, llegan por los sentimientos. Entonces, también es una manera de evangelizar usando la belleza y la inteligencia, ¿no?, para transmitir un mensaje de vida, de paz, de perdón, de caridad, etc. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hacer, cómo vivir este principio y cómo hacerlo. Vamos a pasar ya, para no quedarnos mucho todos estos principios se aplican de economía. Es súper interesante entender esto para entender al Papa, y no estar diciendo cosas incoherentes por ahí, como escucho a veces que mucha gente dice. Pero, como dije, las está aplicando al tema de la evangelización, que el Papa las aplica en la Evangelii Gaudium, y al tema en concreto de redes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con que el todo es superior a la parte? Bueno, primero que el Evangelio es para todos, que hay que saberlos incorporar a cada uno con sus peculiaridades, como el poliedro, ¿no?, que tiene muchos lados, ¿no?, y cada lado es uno, pero en el conjunto le dan una originalidad al poliedro, ¿no? Entonces, aquí en temas de política o en temas de economía, en realidad es un principio que tiene que ver con globalización, nacionalización. Dice que hay que evitar los extremos, los dos extremos son negativos. También habla a nivel más iglesia, el tema de la iglesia universal, la iglesia católica y la iglesia a nivel mundial, versus o en equiparación con la iglesia particular, y empieza a hablar de esos conflictos que a veces puede haber, de encerrarme yo en mi contexto de iglesia particular y no entender la iglesia universal, o querer que todo el mundo siga, no sé, la cultura, no sé, italiana, liturgia, ¿no? Y no entender que también hay culturas locales y que hay que intentar adaptar, ¿no?, lo universal con lo particular sin perder lo esencial. Y de repente ustedes, este ejemplo lo estoy poniendo para que me entiendan, de repente ustedes van a África y encuentran en una misa tambores y gente bailando y tal, y tú dices, ¿qué es esto, no? Pero entonces, bueno, es que ahí hay una cultura particular muy fuerte, y mientras tú no, digamos que no evadas o no golpees lo esencial que es el Evangelio, que es el amor a Cristo, que es lo esencial de la liturgia, etcétera, el respeto a Cristo, Eucaristía, pues bueno, es esa conjunción de estos eventos. Ahora, ¿cómo esto se aplica a las redes? Ir más allá de mi propia realidad, ¿no?, y entender que formo parte de algo más grande, formo parte del movimiento, formo parte de la iglesia, y cómo puedo hacer sinergias, ¿no? Ver hacia dónde está apuntando la iglesia para unirme. De hecho, nosotros como Movimiento Regnum Christi tenemos un carisma concreto,
pero yo tengo que saber, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi diócesis, ¿no? O sea, el obispo, cuando se reúne con toda su diócesis, ¿hacia dónde está yendo la diócesis en la que estoy? Y cómo yo, desde el Regnum Christi, puedo aportar ese objetivo, ¿no? Sin perder mi carisma o sin hacer otra cosa que no es lo que yo tengo que hacer. Pero ¿cómo puedo aportar hacia eso? ¿Hacia dónde va el Papa? ¿Qué está diciendo el Papa ahorita? ¿Qué está diciendo la Iglesia? Ah, está diciendo que hay que salir. Y de hecho, como Regnum Christi, tenemos ese eslogan que dice RC en salida. Entonces, bueno, no meterme en mi mundo, en mi objetivo primario, sin tener en cuenta el objetivo general, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo desde mis cualidades aportar a la Iglesia universal o global? Bueno, esto era más como un principio en las aplicaciones. Si ustedes tienen una página, si se van a sumar a un proyecto, tener en cuenta esto y no simplemente hacer lo que yo quiero porque, bueno, esto es lo que quiero hacer, resulta que todo el mundo lo está haciendo. He hecho un poco de mi repensamiento de lo que estoy haciendo en redes sociales, es que muchos padres estaban haciendo lo que yo estaba haciendo y es, bueno, como que a ver si puedo aportar otra cosa en el global y no hacer una cosa más que ya otros padres hacen muy bien, o si lo pienso hacer yo y creo que lo hago muy bien, o sea, como que no pensar solo en mí, sino pensar también en el global, que estoy aportando algo más, está ayudando esto a la misión que tengo como legionario, como Regnum Christi, como iglesia, o es simplemente mi idea, ¿no? Bueno, como tips, ya para ir terminando y dejar tiempo a preguntas, esto no lo puse, alguno va a preguntar que si tengo diapositiva, la verdad hice muy pocas diapositivas, fueron muy sencillas. De los tips no hice diapositiva, los voy a comentar rápidamente y después ya voy a dejar tiempo a preguntas por si alguien quiere comentar algo. En primer lugar, hacerlo por amor a Dios, ¿no? Que mi deseo de entrar en una red social e influir en la opinión, hacer un comentario, publicar algo, o si quiero ser como más insistente, propositivo, si quiero lanzar un apostolado en el movimiento donde reunamos a gente que están metidas en esto o gente que quiera hacer cosas en redes sociales o que quiera aportar en plataformas como Vinify, etc. Mi principal motivación tiene que ser el amor a Dios. No es es que yo quiero ser famoso, yo quiero tener muchos likes. Y como es por amor a Dios, confiar. Yo estoy seguro que muchos lo han pensado y no se lanzan por miedo. Hazlo, no importa que te equivoques. Si lo estás haciendo por amor a Dios y confiado en el Espíritu Santo te va a guiar y te va a conducir por el camino que realmente Dios quiere para ti en ese ámbito, porque todos estamos llamados, repito, todos estamos llamados. No es que, bueno, algunos están llamados a eso y otros no. No, todos estamos llamados en general a evangelizar. Y en este mundo todos participamos. O sea, todos tienen, digo, es raro que alguna persona no tenga al menos WhatsApp. Entonces, bueno, ¿de qué manera puedo yo influir desde donde estoy, ¿no? Luego, segundo tip, ser puente. Lo que yo comentaba de este padre Daniel, ser puente para personas que no pertenecen a tu fe. Si te sientes llamado a esto también, ver cómo Dios se hace presente en esas personas, cuál es el punto en el que podemos conectar. Y estoy seguro que tienes amigos que también no conectan con tu fe en algunas cosas. Entonces, ver, bueno, ¿por qué él no conecta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto? ¿O dónde coincidimos? Porque los dos estamos buscando la justicia, los dos estamos buscando la verdad. Luego, otro aspecto, además de ser puente, ser propositivos más que reactivos. Yo creo que este punto es muy importante en los tips. Seguramente ya lo comentaron antes en alguna otra charla. La iglesia siempre ha estado defendiéndose de los ataques, ¿no? De hecho, yo soy muy reactivo. A mí me cuesta controlarme, a veces busco mucho conflicto, me confronto con la gente en redes sociales, sobre todo con comentarios. Me he dado cuenta que eso no está bien y tengo que respirar mucho antes de hablar. Pero yo he pensado también, bueno, más que estar reaccionando a las tonterías que la gente dice, a su ignorancia, porque dice muchas cosas que no tienen nada que ver, y eso es a veces lo que me desespera, el juicio o el ataque con total desconocimiento, más bien, ¿por qué no presento, ¿no? De modo propositivo lo que yo creo y la belleza de mi fe? Entonces, ustedes también, más que reaccionar, que hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo, pero mi prioridad tiene que ser propositivo, adelantarme, ¿no? Y por eso les invito mucho, ojalá que de este cursillo surja un grupo de gente que se reúne y saquen un apostolado donde como sección, incluso como secciones dentro de Venezuela, se unan, haya comunicación y podamos aportar y
hacer presencia y evangelizar en las redes sociales, ¿no? A ver, ok, lo que decía, ¿no? Es hora de presentar de modo propositivo lo nuestro, ¿no? Más que defendernos. Bueno, también un punto importante es no atacar a la persona que piensa distinto. Esto ya lo hemos hablado, ya ustedes lo saben. Saber ser muy educado, respetuoso, positivo. Como dije, esto es algo que me cuesta a mí. Si alguien ha visto algún comentario que yo he hecho por ahí, a mí me cuesta ser comprensivo y a veces como respetuoso. Tengo que calmarme. Si hablo de una vez, normalmente me equivoco. Por eso es mejor calmarse, dejar que pase un tiempo, reflexionar bien las cosas antes de contestar. Y obviamente informarse bien. Y por eso es tan importante la formación. Luego, humildad, otro tip. No se trata de mostrarte a ti, como dije, sino que Cristo crezca. O sea, realmente, ¿por qué estoy haciendo esto? Para que el mensaje de Cristo, los valores, este mundo, este reino que Cristo quiso que viviéramos desde aquí, realmente se empiece a vivir, ¿no? Esa tiene que ser mi principal opción y no mostrarme yo como erudito, como que sé, como que quiero imponerme al otro. Influir en la opinión pública, esto ya lo he comentado también a través de comentarios, a tiempo y a destiempo, por todos lados. Otro tip, el mejor modo de evangelizar a un joven es otro joven. Y aquí les digo una cosa importante, hay muchos padres metidos en esto, pero yo estoy seguro que influye mucho más un post de uno de ustedes jóvenes para el mundo que un post mío o un video mío. Obviamente que el padre esté hablando de cosas, de valores, pues es normal, porque bueno, es el curita que tiene que estar hablando de eso. Pero cuando un joven lo hace, tiene muchísimo mayor impacto. Entonces, prepárense bien para influir. O sea, y creo que la iglesia está gritando, Dios, el Espíritu Santo, desde hace tiempo, desde el Concilio Vaticano II, está gritando, laicos, por favor, despierten, o sea, empiecen a hacer cosas. Ojo, las hay, las hay. Y podían, no sé, en estos días me entrevistó alguna que ustedes conocen, a Maggie, que empezó un podcast y una cuenta en Instagram que se llama Algo para Hablar. Y bueno, es una iniciativa de alguien laico que se lanzó, que dijo, bueno, yo tengo que transmitir esto. Y fue una manera de hacerlo. Y podría contar muchas cosas. O sea, hay mucha gente apoyando en Search, en Be New Fire, Jóvenes de Reino. Qué bueno. Ojo, y hay muchos, no quiero decir que no estemos haciendo nada. Sí hay muchas iniciativas y qué bueno que mucha gente, los laicos, están despertando. Creo que el Movimiento Regnum Christi es un lugar donde los laicos han asumido muy bien esto, pero creo que en el mundo de las comunicaciones podemos hacer todavía más. Y bueno, últimos tips. Esto es muy importante relacionado con nuestro carisma, es el persona a persona, no olvidarlo. Hay que intentar concretar, ojalá que en tus redes sociales puedas luego tener más contacto concreto con las personas, porque ahí es donde se da la verdadera evangelización. Yo sé que es difícil, todo lo demás ayuda, sin duda, pero a veces puede ser muy impersonal. Entonces, hay que intentar también llegar al punto donde yo pueda tener un contacto con esa persona. De hecho, muchos padres con los que he hablado y que lo que hacen es que, bueno, TikTok es como un primer espacio, luego para llevar a Instagram, en Instagram hay otro tipo de información de modo de evangelizar, para después llegar a YouTube con una cierta cantidad de videos, de cursos de formación. Entonces, es como no simplemente evangelizar por evangelizar, sino intentar que la persona que es atraída en ese proceso, ese proceso que yo inicié, acuérdense del primer principio, va poco a poco avanzando. Y de hecho, estos padres más famosos en redes que tienen libros, que tienen podcasts, que tienen videos en YouTube, ellos tienen una línea donde van poco a poco llevando a las personas a un conocimiento mayor y en muchos casos llegan en conferencias incluso hasta tener contacto personal. Obviamente es imposible tener contacto personal con miles de personas, pero al menos sí llevarlas en un proceso donde esa persona realmente va teniendo un encuentro con Cristo. Y por último, la calidad, que el formato exprese eso, tu forma de ser, ideas, que sea buen contenido. Estas son cosas que no me voy a alargar porque las puedo encontrar en muchos lugares. Quizás me quería centrar más en el tema evangelización, en los principios de fondo y a motivarles mucho. Yo creo que si se pueden quedar algo de esta charla es no tener miedo. Dios lo quiere, el Papa nos está invitando, la Iglesia nos está invitando a salir, esto de recién salida, y sobre todo en este mundo donde hay mucha opinión pública a veces contraria a los valores, a que nosotros realmente hagamos opinión, o sea, que realmente se vea que hay gente que piensa de un modo distinto, según la verdad, ¿no? En un mundo donde, como vieron en una charla de la ideología de género, se está buscando
perder el sentido común. O sea, es como que hemos perdido el sentido común. Las cosas que son comunes ya no se saben qué es, qué no es. Entonces, bueno, tenemos que actuar, ¿no? Y eso es lo que les invito mucho. Bueno, lo voy a dejar por aquí. No sé si haya preguntas que quieran hacer. Padre, sí, hay varias preguntitas que han hecho en el chat. Eh, Se las voy a ir pasando. Y la gente ha comentado muchísimo también, padre. Creo que es un tema que en general a los jóvenes nos tiene quizás un poco, no voy a decir angustiados, pero sí como un tema que evidentemente, por ser miembros del Reino Christi o cercanos al movimiento, nos compete muchísimo, ¿no? En cómo transmitir nuestra fe. Eh, Valeria hizo dos preguntitas. Una, ¿cuál es su opinión, padre, con respecto al tema de las discotecas o las fiestas? Sabemos que ese ambiente se presta mucho para perder la vida de gracia y no dar buen testimonio. Entonces, ella pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cómo podemos encontrar un balance entre nuestra intención de ir simplemente a divertirnos, pero no caer en pecado? Esa es su Ok. primera pregunta y si quiere le hago la segunda de una vez, eh, que también tiene algo que ver, pero al momento de tener relaciones amorosas, si llegamos a enamorarnos de una persona que no es católica, ¿cómo podemos saber si vale la pena empezar un proceso de conversión con ellos? Debemos buscar siempre tener un noviazgo verdaderamente basado en Dios. Ok. Bueno, sobre la primera pregunta, yo no es que haya hecho un análisis exhaustivo sobre este tema, pero lo voy a hablar de mi experiencia. Eh, yo fui muchísimas veces, a ver, yo entré con 22 años a la Legión y mi época de universidad, incluso antes de universidad, yo iba a discotecas. Y la verdad, iba con mis primos. Ojo, yo tenía primos y amigos que sí eran un poco más lanzados y que hacían cosas que yo no hacía. Pero, a ver, yo me divertí, yo iba a bailar, nunca salí arrastrado de una discoteca, tomé hasta donde yo sabía que tenía que tomar y donde yo sabía que ya si tomaba algo más iba a ponerme en una actitud donde podía caer y podía pecar. Entonces, bueno, yo tomaba, me la pasaba bien, tomaba, sí tomaba, pero lo normal, lo que sabía que tenía que tomar, bailaba. Y digo, hoy en día hay unos bailes que no eran los que había en mi época. Digo, en mi época ya había bailes un poco que podían incitar a ciertas cosas, pero hoy en día creo que son hasta un poco más, digo, no sé, no entraba a una discoteca, pero por lo que he escuchado. A lo que voy, o sea, tú puedes ir, pasártela bien, pero manteniendo límites. Ahora, si tú ves que tú no tienes la capacidad de controlarte, ¿no? Y que siempre que vas, tú no tienes la personalidad o la fortaleza para decir, no, hasta aquí ya no bebo más, o solo bebo un trago, o no bebo nada, o no bailo, de esta manera no bailo, o bailo así, o bailo así. O sea, y si no tienes la capacidad de eso, bueno, ya tú tienes que decidir en cuánto vas, en cuánto no vas. Yo viví, creo, de modo sano el tema de las discotecas. Eh, eh, Preparaba para ir en mal plan y buscar hacer cosas, irse y hacer cosas mujeres, amigo, algún que otro amigo, pero mi grupo de amigos más cercanos íbamos en muy buen plan, entonces disfrutábamos, bailábamos, de repente si teníamos novias con novias, de repente conocías a alguien, pero creo que es la actitud con la que vas, creo yo, esa fue mi experiencia. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Hablé tanto de la primera que ya se me olvidó la segunda. Sí, padre, que en las relaciones Sobre amorosas, novia. cuando, sí, si tu novio o novia no es católico, ¿cómo afrontar eso? Sin duda, lo que decías al final, Dios tiene que estar presente. Obviamente Dios es lo principal en nuestra vida y de hecho Dios es muy claro con eso. Hay una frase donde dice que, o sea, no recuerdo exactamente cómo lo dice Jesús, pero es como que si tú tienes en primer lugar a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, antes que a Dios, pues no eres digno de Dios. O sea, y el primer mandamiento dice, Dios tiene que estar en primer lugar. Entonces, está claro que Dios tiene que estar. Ahora, ¿cómo? Y dependiendo de, bueno, mi novio no cree, posible eh, que este joven esté abierto y dispuesto a una conversión, a un proceso. A ver, la iglesia no es que prohíbe que te cases, de hecho existen los matrimonios mixtos, pero el tema es que va a ser bastante complicado que tú vivas bien tu fe con alguien
que no la vive como tú. Entonces yo creo que es una cuestión de ir analizando, o sea, ir probando, ver si esta persona está abierta. Ahora, si no está abierta y tú ves es imposible y te proyectas a futuro y sabes que va a ser muy complicado y que tú quizás no vas a tener la personalidad para llevar eso bien y que vas a sufrir mucho con eso, pues evítalo. Yo he visto, ojo, contadas los casos en los que hay personas que se han dejado por esto, pero creo que conozco 2 casos, o sea, una cosa así. Más bien, conozco mucho, a veces casos donde se ve claro que eso no va a dar cierto, donde va a haber conflictos. Y es más, ya conozco personas que se han divorciado, o sea, eh, hay un caso, bueno, no quiero hablar aquí porque pueden conocer a la persona, pero este, o sea, eh, a veces nos enfocamos tanto en que yo quiero a esta persona que no mido las cosas a futuro. Entonces, obviamente que cada caso es cada caso. Yo no puedo aquí dar una respuesta general, pero sí hay que analizar. O sea, yo voy a poder vivir con esto, sabiendo que esta persona no va a cambiar. Si voy a poder vivir, ok, lo afronto. No voy a poder vivir y mi vida va a ser muy complicada. No es recomendable. Creo que él está abierto y que puede empezar, bueno, inicio y veo hasta qué punto, ¿no? Pero eso depende de cada caso, eso habría que analizarlo. Ahí te recomiendo un poco director espiritual, consulta y ver en cada caso qué es posible, porque muchas personas son distintas y en algunos casos sí será conveniente, en otros casos no tanto. Habrá que ver. Gracias, padre. Tenemos 4 preguntas más. Eh, Alejandra, bueno, esto fue un comentario que noté de Alejandra que comentó que a ella también le cuesta mucho no responder, ¿no? Que si le atacan con alguna historia que sube, les dice que borren su cuenta mejor, ¿no? Anoté ese comentario porque, pues bueno, me surgió la pregunta, si hay veces que es mejor simplemente decirle a la gente, bueno, no me sigas, pero creo que más bien uno de los tips que recomendabas es no tanto eso, sino más bien tender puentes, ¿no? Entonces, bueno, Sí. no andaré mucho en eso, pero me pareció muy interesante el comentario. Una cosa Lo, rápida que sí, escuché sobre eso ya, y lo digo, recomienda que también uno no se enganche, o sea, si tú ves que respondiste una vez, la persona te volvió a replicar en mal plan, volviste a responder con caridad, ya más de 2 o 3 respuestas ya no conviene. O sea, si la persona está en un mal plan, o sea, terminas tu segunda o tercer comentario o tercera respuesta, algunos dicen que solo 2 respuestas, con mucha caridad y lo dejas hasta ahí y ya no hacerle más caso, ¿no? Pero sí intentar, más que evadirlo y decirle que se salga y que no me siga, es buscar el punto para iniciar el proceso, lo que decíamos antes. Bueno, ya. Daniela García pregunta, padre, yo a veces intento aportar cosas en las redes sociales, ya sea haciendo una historia, dejando comentarios, haciendo publicaciones en una cuenta donde quiero dar luz a las personas que me siguen, pero conozco muchas personas que ya con escuchar Dios, entre comillas, o algo relacionado a la fe, ignoran totalmente el mensaje. Si trato de dar el mensaje un poco general para no ofender a nadie, pero buscando que tenga una esencia en la que las personas puedan ver la belleza de la vida y su propio potencial para incidir en los demás, cree que estoy dando una evangelización incompleta. Esta es muy buena pregunta. Yo creo que no. O sea, tienes que como que definir una estrategia, ¿no? Habrá gente que sí lo hace directamente hablando de Dios. Yo sé que en muchos ámbitos el presentarte así directamente va a rechazar a unas personas. Entonces, si tu objetivo es llegarle a estas personas que no quieren saber nada de Dios, obviamente tu estrategia va a tener que estar dirigida hacia eso y no va a ser incompleta porque eso es lo que estás buscando. Estás buscando tender un puente. Por ejemplo, el padre católica lo odia. O sea, dice que cómo es posible que él en video se presenta sin distintivo, que qué hace hablando con una musulmana, bueno, toda esta gente que... pero es que él tiene muy claro su objetivo. Y ojo, es un padre que en lo poco que yo conozco está muy claro, o sea, es un padre que tiene sus principios, su doctrina, ama a Cristo, a la iglesia, él de vez en cuando sí usa su distintivo, pero él sabe que hay momentos en los que por su estrategia comunicacional, él evita ciertos temas, evita ciertas cosas. Entonces, si tu estrategia es llegar a esas personas, es como el ejemplo que puse de la patilla. En ningún momento están hablando de Dios, en ningún momento están hablando del aborto, están hablando de la belleza de la vida de un niño down, con un video que a todo el mundo le parte el corazón. Entonces,
no estás evangelizando incompletamente. Más bien, cuando estas personas se acerquen a ti, como la chama evangélica que me buscó, y después me empezó a hacer preguntas, entonces yo ahí sí le hablo del Dios que yo conozco. Ahí sí le hablo de la iglesia, que para mí es la verdadera, con mucho respeto, con mucha también respetando los procesos, porque no puedo hablar de una vez, mira, mi iglesia es la verdadera, pero si sí me entienden. Cuando ella me empieza a preguntar, entonces ahí es cuando yo empiezo a, poco a poco y con gradualidad, llevarla a lo que yo creo que es la verdad. Entonces, me parece bien que si quieres llegarle a esas personas, inicies así y después ya con cada quien irás llegando de modo completo. Bueno, creo que en ese mismo sentido ya respondió un poco la pregunta de Aldo, pero él comenta que él piensa que se ha normalizado mucho eh, a las personas que tienen una visión relativista y esas personas han ganado bastante impacto, han ganado bastante terreno. Entonces él pregunta, Aldo, ¿cómo podemos forjar esa capacidad o virtud de propiciar y defender nuestros valores cristianos sin sonar que imponemos la verdad? Bueno, yo creo que ahí a través de la argumentación, ahí sí que hay que formarse bien, porque no es fácil, o sea, tú no puedes llegar a decir, no, esto es así porque es así y punto. No, está mal el matrimonio homosexual o la relación homosexual está mal. O sea, no puedes llegar imponiendo esa verdad porque nadie te va a hacer caso. Entonces, claro, lo difícil que muestran que hay una verdad un poco más profunda, claro, y no es fácil, ¿no? Pero sí los hay. Aquí les invito a alguien que todos ustedes conocen, de hecho se habló en este cursillo sobre esta persona, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Jordan Peterson, que es esta persona que es profesor en Canadá, que de hecho él ni siquiera es creyente, pero habla de Dios. Entonces es un tipo que usa argumentos muy buenos en un mundo totalmente relativista y que a través de la razón les va llegando, va soltando píldoras, sin imponer la verdad última a la que queremos llegar, sino ir desde antes, bueno, ¿cuáles son los aspectos o argumentos que fundamentan esta verdad? Entonces, poco a poco los voy soltando. Bueno, yo, mi opinión, con mucho respeto, es en este punto esto y esto y esto. Y bueno, ¿qué tú opinas esto? Bueno, yo opino esto. O sea, si hay que lanzarse a explicar. Claro, a veces es fastidioso, es tedioso. Eh, a mí a veces con el tema de evangélicos y el tema de la Virgen María y los santos, me da un fastidio hablar porque siempre dicen lo mismo, pero yo digo, bueno, quizás estoy ganando algo con explicarle a esta persona lo que yo considero y tiene un argumento de razón o un argumento con fundamento bíblico, y es fastidioso, pero por ahí es que hay que ir. Yo sé que es muy duro, pero por eso estas personas, Agustín Laje, Jordan Peterson, no sé, Ben Shapiro, aunque Ben Shapiro es un poco radical, pero han tenido éxito porque son gente muy inteligente que usa argumentos de peso y los explica. Entonces hay que escucharlos y hay que buscar estos argumentos para también, cuando yo tenga ese diálogo, saber qué, de qué estas cosas. Padre, nos quedan dos preguntitas. Isa Pisani habla un poco quizás no tanto de echar las redes en aguas profundas, sino en aguas cercanas, ¿no? Ella dice, creo que el primer lugar donde debemos comenzar a evangelizar es en nuestros hogares. ¿Qué sugiere para ir derrumbando poco a poco esta barrera con personas de tu familia que no quieren tener nada que ver con la fe? Mira, yo creo que el punto clave por experiencia propia en mi familia cercana, en mi familia, digamos, de primos, tíos, bueno, en mi experiencia como director espiritual y de jóvenes, es el testimonio. O sea, mira, yo tengo una tía que es el amor encarnado. O sea, es una cosa impresionante. Y ella no habla, no dice, pero como ella se la pasa sirviendo a todo el mundo, como ella es muy cariñosa, como ella es muy comprensiva, como ella es una mujer de oración, o sea, mis primos más locos y toda la gente loca y alborotada de mi familia, digo, no es que haya demasiada, pero sí hay algunos, la buscan a ella. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué buscan a mi tía que sabes, que es como la beata de la cosa y tal? Pero más que porque ella anda hablando y diciendo y porque ella va a misa, es por su ejemplo cuando ella está entre nosotros. O sea, súper cariñosa, respeta, si alguien tiene una opinión diversa, bueno, se acerca. Entonces, claro, es alguien que con su ejemplo es como Cristo entre nosotros. O sea, ella actúa como Cristo actuaría en la casa. Entonces, claro, como actúa como Cristo, cuando alguien tiene un problema o alguien tiene una duda,
o alguien explota y dice, bueno, ¿cómo es posible que sea tan feliz? Además, se la pasa riéndose, o sea, es una cosa impresionante. Es una risa, todo es como paz y amor. Él es, bueno, no quiero dar muchos ejemplos aquí porque debe ser que alguien de la familia me está escuchando, pero es alguien que también la tiene dura y tú dices, bueno, esta mujer debería estar amargada toda su vida y no, o sea, está feliz, pero una vida de oración súper fuerte que hace que ame y ame y ame, que esté feliz. Entonces todo el mundo la busca porque dice, ¿qué tiene ella que no tengo yo? O sea, ¿cómo en esa situación ella puede vivir así? Entonces, lo primero es esto. Y creo que el punto clave es la vida de oración, que es un punto que en el movimiento, por mi experiencia, tenemos que mejorar muchísimo. O sea, no, nos cuesta mucho hacer meditación diaria, bien hecha. Y sin un encuentro con Cristo real, diario, difícilmente yo voy a dar testimonio en mi casa y en la gente que me rodea. Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? Puedo decir más cosas, pero yo creo que eso, encontrarme con Cristo y ser otro Cristo en mi casa. A partir de ahí, entonces la gente te va a buscar. Ojo, no va a ser mañana, pero con el tiempo te va a decir, bueno, ¿por qué esta persona vive así? Y a pesar de que le critico y que le digo, y siempre está contenta y lleva las cosas con paz y es paciente y me responde de buena manera a pesar de que puede responderme de otra forma. Eso es lo que transforma y lo que cambia y ahí es donde evangelizas. Padre, ya una última pregunta porque, bueno, por cuestiones de tiempo ya tenemos que ir cerrando. Pero me pareció interesante la pregunta de Robert, que él habla de cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Eh, pero específicamente hablando de las redes sociales, cómo mantenerse al día en todo sin llegar a caer en las tentaciones por algunas cuentas o informaciones que nos pueden llegar en Instagram, en Twitter y en cualquier red social, ¿no? Sí, bueno, este es un tema complicado en el que incluso, se los digo, a nivel de vida religiosa todavía se analiza, si se han dado pasos, se dan tips, porque también para los sacerdotes, para las religiosas, para consagradas, es un reto, pero sí tú te puedes poner límites, ¿no? Yo hubo momentos al inicio que sí preferí no estar y borrar la aplicación por un tiempo, y analizar mejor cómo lo podía hacer, crear hábitos, pero sí, yo creo que tú mismo te tienes que ir midiendo a ver hasta qué punto esto te está afectando. Si ciertas cuentas, obviamente no puedes estar siguiendo cuentas que no son propias para un católico, el tiempo que le dedicas, yo creo que basta que le dediques un cierto tiempo al día y no estar todo el tiempo conectado, los momentos en que lo haces, en la noche, por ejemplo, súper no recomendable y es cuando la gente está más metida en eso y es cuanto más le afecta a todas las personas eh, a nivel de no caer en ese mundo. Eh, y yo creo que también vuelvo a la importancia de la oración. O sea, yo mismo por experiencia personal se los digo, si yo me descuido en mi vida de oración, yo empiezo a sentir cómo estas cosas me empiezan a influir de modo negativo. Y cuando yo estoy bien con Dios, como que me ayuda mucho eso, a mantener distancia y también hacerme un plan. Si yo me conozco, yo tengo que decir, bueno, yo el teléfono no lo puedo usar a estas horas, esta red social no la voy a usar, o este lo voy a usar solo en este momento, o solo para esto. Yo un tiempo me propuse como meta solo usar Instagram para publicar. Si yo no publicaba, no lo habría. Me costó un poco al inicio, pero después lo logré y por un tiempo solo usaba Instagram para publicar y no me ponía a ver cosas. O sea, yo, ojo, pero este soy yo que soy sacerdote, o sea, no le voy a decir que hagan esto ustedes. Lo que les digo es, si tienen que conocerse y si hay algo que les está afectando, primero es mi vida espiritual. Yo por un tiempo dejé de usar Instagram, Twitter y todas estas cosas porque no me están ayudando. Y dije, no, primero estoy yo y mi vida espiritual antes que estas cosas. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo dije, tengo que aprender porque esto está en el mundo, todo el mundo se mueve aquí, entonces yo tengo que saber vivir, convivir con esto. Entonces, mucha oración, diálogo con director espiritual, ponerte metas que sean medibles, qué cosas sí hacer, qué cosas que no hacer. Este, y sí, es un reto. O sea, se los digo que es un reto, yo lo he vivido. Es un reto, pero sí hay que buscar qué cosas te ayudan y qué cosas no. Y hay sacerdotes o gente del movimiento, gente laica, que poco a poco va encontrando cómo no dejarse perder la paz interior. De hecho, para la vida religiosa, otro problema es que te llenas mucho de estas cosas del mundo con el contacto de esto, entonces tienes que poner límites, ¿no? Solo lo voy a usar a tal hora o tal día. Entonces, bueno, yo creo que es eso, creo que es cada quien, es muy difícil que yo les diga a ustedes, bueno, tienen que hacer esto y esto y esto. Es cada quien conociéndose en qué medida o en qué momentos le afecta, cómo le está afectando
y ver quizás con alguien externo, un director espiritual, qué cosas puede hacer para no dejar que esto le quite su vida interior, su vida espiritual, y que avance. O sea, yo creo que cuando salieron los libros en el mundo, la imprenta, y empezaron a publicarse libros, me imagino que había gente leyendo libros todo el día, novelas y tal, metidos ahí, y habrán aprendido cómo lidiar con eso, sin estar todo el día con el libro en la mano, sin estarse llevando el libro para todos lados. Y aprendieron a lidiar con eso. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que hay que aprender a lidiar con estas redes y buscar que no me quiten la paz. Y si yo sé que en aquella época el libro decía cosas que me quitaban mi paz interior o tal, pues no los leía. No sé, eso. Yo creo que es una cosa que tenemos que ir aprendiendo y de modo personal. Bueno, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado, por la charla. Creo que pudimos atender eh, prácticamente todas las dudas que había y sin duda que puede ser eh, de gran utilidad, sobre todo para nosotros los jóvenes, a la hora de no solamente transmitir nuestra fe, sino también del uso responsable de las redes sociales. Así que se lo agradezco muchísimo, padre. Jóvenes, por favor, no se retiren, que Ana nos necesita dar una información importante y bueno, de verdad, nuevamente le agradezco muchísimo, padre. Bueno, gracias a todos y bueno, un fuerte saludo y mi bendición para todos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, padre. Y gracias a ustedes por todo el trabajo. Ok, hola a todos, buenas tardes. Sí, tardes ya. Padre Jesús, muchas gracias por esta... Voy a hacer un quote que usted dijo, encontrarme con Cristo y ser otro Cristo en mi casa. Me encantó. Bueno, miren, quería explicarles ahora qué vamos a hacer. Tenemos ahora unos minutitos antes de la 1. Les vamos a enviar a través de sus responsables de equipo. Ya María Valeria está mandando a los responsables para que los responsables les envíen a ustedes. Lo que vamos a hacer en el taller conclusivo, que está pautado para la 1 de la tarde. Pero les explico. La idea es, este taller tiene 3 partes. Una parte personal, una parte por equipos y luego una parte todos nosotros juntos, reunidos nuevamente. Entonces van a tener ahora un tiempo personal para leer unos extractos de las palabras del Papa Francisco que el Papa da a los jóvenes en la Christus Vivit, que nos parece como un buen mensaje para concluir este cursillo. Entonces son unos párrafos muy cortitos.